Bien, vamos a ver la historia que encontramos en Génesis, en el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 7, que dice así la palabra. Abraham creyó a Dios. No, ¿dónde estoy yo? 15:7. Jehová dijo, no, 7, que estoy en el 6. Jehová dijo, ¿qué dijo? Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Bien, 3 cosas recuerda Dios a Abraham, que no debe nunca de olvidar. Y 3 cosas nos recuerda a nosotros, que no debemos nunca de olvidar. Que Él es Dios. Esta es la primera. Amén. Que solamente Él es Dios. Y por tanto no hay otro fuera de Él. Aunque muchos se hagan dioses a sí mismos, solamente hay un Dios verdadero. Así que este es el primer principio fundamental para el bienestar y para el desarrollo y para las bendiciones. Que tengamos presente que solamente hay un Dios. Y qué bueno que el mismo Dios que se reveló a Abraham es el mismo Dios que se nos ha revelado a nosotros. Así que tenemos un gran privilegio, hermano. No crea que el verdadero Dios se revela a todas las personas. Aunque las ayude, las bendiga y les deje vivir un tiempecito, es una minoría a la que se revela Dios. ¿Cuántas personas existían en la época de Abraham? Un montón. No sabemos el número. Pero la sociedad después de Noé se había desarrollado. Se había multiplicado. Y un día Dios quiso separar a Abraham para que él fuera el Dios de Abraham. Y Dios le habló a Abraham y le dijo, yo soy Jehová, yo soy Dios. Y era una de las cosas que no debía nunca de olvidar a Abraham. Que el Dios de los cielos era el que se había revelado a él. Hermanos, qué bueno que el Dios de los cielos se haya revelado en nuestra vida. No lo olvide nunca. Era algo que no podía olvidar nunca Abraham, porque si nos olvidamos de esto vamos a agarrar a otros dioses. Si tenemos presente al Dios verdadero, no habrá cabida en nuestro corazón para otro Dios. Usted recuerde que falsos dioses hay muchos y esos dioses están dispuestos a desplazar al Dios verdadero de nuestra vida. El Dios dinero, el Dios fama, el Dios... Hay tantas cosas que pueden suplantar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Así que hay que tener cuidado. Y Abraham tenía que tener presente este principio, este fundamental, es el primero. Si este falla, todo lo demás también se va al traste, se va a la deriva, se pierde. Si tenemos presente que Dios es nuestro Dios, tenemos un verdadero fundamento. Esto no lo debemos nunca de olvidar los cristianos, ¿amén? Que para nosotros el Dios que nos creó es el verdadero Dios. No hay otro fuera de Él que dé vida. Segundo, después de reconocer que Dios es Dios. ¿Qué es la segunda cosa que le dice aquí Dios? Le dice lo que Él había hecho por Abraham. ¿Qué había hecho? Lo había sacado
lo había libertado. Tú y yo, hermanos, no debemos de olvidar nunca que ese Dios es el que nos ha libertado. Amén. Dice que ese Dios es el que lo había sacado de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar de idolatría, donde se rendían culto a muchos dioses. Era una sociedad separada de Dios. No olvides, si eres un verdadero cristiano, que Dios te sacó de este mundo. No lo olvides nunca. Que no es que tú escapaste porque eres buena persona, porque eres mejor que los demás, o ni tan siquiera que Dios vio algo especial en ti, sino Dios quiso sacarte y se acabó. No olvides que esta obra es una obra de gracia de Dios. Es muy importante, hermano, que nos coloquemos en el lugar que nos corresponde. Si Dios no hubiera venido a Ur de los Caldeos a tomar a Abraham, Abraham habría muerto en esa tierra, como los demás murieron. Si el Señor no hubiera venido y nos hubiera sacado de este mundo, estaríamos todavía igual que los demás, o a lo mejor peor todavía. No sabemos lo que habría sido de nuestra vida si Dios no se hubiera revelado y nos hubiera sacado de este mundo. Todos fuimos sacados, hermano. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Yo sé de dónde Dios me sacó. A mí me sacó Dios, pues de este mundo de pecado. Todos sabemos lo que nos gustaba, en lo que nos gozábamos, en el sentido de disfrutar temporalmente. Sabemos la vida que vivíamos. Unos estábamos más amargados, otros menos. Unos estábamos más mezclados con el pecado, otros menos. Pero todos necesitábamos que alguien viniera y nos rescatara. Alguien extendiera su mano y nos sacase. Así que Dios le dice a Abraham: Abraham, no te olvides de este principio. Yo te saqué. Te saqué. Te separé. Hermano, Dios nos ha separado de este mundo. Él fue el que nos separó de este mundo, hermano. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos separados. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, muere por tu vida y por mi vida para separarnos de este mundo. Fue Él, hermano, que descendió del cielo a la tierra para rescatarnos. Fue Dios que descendió a Ur de los Caldeos, a donde estaba Abraham, para tomarlo para sí. Así que no debía nunca de olvidar a Abraham que era Dios que lo había rescatado. Hermano, hermana, no te olvides nunca que por la pura gracia de Dios es que tú eres cristiano. Cuando tú te des cuenta de esta verdad, no podrás más que humillarte delante de Dios y dar gracias cada día. Qué agradecido debía de estar Abraham, hermano, cuando él experimentó la libertad que Dios le concedió de ser sacado de esa situación. Abraham experimentó algo parecido a nosotros. Fue un hombre feliz, fue un hombre próspero, un hombre bendecido. También tú y yo sabemos que si hemos sido rescatados, la tristeza y muchas otras cosas también han desaparecido de nuestra vida. Y esto lo ha hecho Dios por medio de su Santo Espíritu. Amén. Y la tercera cosa es que Dios le dice, que le dice Dios, lo que él pensaba hacer con él. ¿Qué se iba a imaginar Abraham lo que Dios iba a hacer con él, hermano? ¿Qué es? Mire, que a mí me hubieran dicho a mí hace 40 años atrás, cuando Dios, bueno, 36 o 36, alrededor de los 36 o 37 años que me sacó Dios de este mundo. Me hubiera dicho, es decir, si yo he intentado saber lo que iba a suceder en mi vida durante todos esos años, es imposible. Y además, ¿qué sé yo lo que Dios tiene en lo que resta?
Pero hay algo muy importante que no debemos nunca de olvidar, que Dios tiene algo preparado para nosotros mejor de lo que podemos disfrutar de este lado de la vida. Nos tiene un cielo preparado. Lo que Dios tiene preparado. Le dice Dios a Abraham, lo que yo voy a hacer contigo. Lo que yo tengo reservado para ti. Que no se lo quiero dar a otro, te lo quiero dar a ti. Hermano, qué importante es que usted se dé cuenta de lo que Dios le puede dar a usted. Está bien que bendiga que tiene a su lado, pero qué importante es lo que Dios tiene preparado para usted. Y estas palabras, hermanos, las tenemos que aceptar para nosotros. No olvides que Dios es tu Dios. No olvides que Dios es el que te rescató. Y no olvides que Dios tiene cosas preparadas para ti. Y que vengan. Porque lo que es de Dios siempre es bueno. Aunque muchas veces no lo entendamos. Así que Dios le invita a Abraham a caminar con él. Pero claro, caminar con Dios no es de la misma forma que caminamos con nuestros compañeros. Amigo. Alguien nos invita a caminar con él y nos dice, vamos a ir a tal sitio. Te monta en el coche, en el avión o donde lo que tenga y te dice, bueno, vamos a ir a tal sitio. Y tú vas a ir viendo con tus ojos lo que va a suceder, lo que está ocurriendo a tu alrededor, lo vas a ir viendo. Pero el caminar con Dios no es lo mismo. El caminar con Dios es un caminar de fe. Es un asunto diario. Caminar con Dios. Abraham tenía que caminar con Dios. Y Dios le iba a pedir muchas cosas. Y hermanos, es muy importante porque quisiera leer el verso 8 y 10 de este capítulo que nos dice así. Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Bien, una vez Dios se revela en nuestra vida, una vez Dios nos rescata y nos promete, solamente tenemos que hacer obedecer. Porque Dios ya nos capacita para obedecerle. Antes era imposible que Abraham pudiera obedecer a Dios, porque él obedecía a sus dioses, a sus tradiciones, a sus costumbres. Era una rutina. Ahora Dios lo había rescatado y lo había libertado y se había revelado a él. Y ahora Abraham estaba capacitado para obedecer. Y Dios ahora empieza a decirle, has de hacer esto, Abraham. ¿Qué hubiera ocurrido si Abraham no obedece la orden que Dios le da? Aquí nos habla de sacrificios. Y el asunto de sacrificios no nos gusta. Solamente nos gustan las bendiciones, pero los sacrificios no. No, porque hay que pagar un precio. Había que sacrificar algo que tenemos y creemos que es nuestro y nos cuesta despojarnos de ello. Y Dios le dice, me tienes que sacrificar de tu ganado, de tus corrales, esto y esto. Y lo has de hacer de esta manera. No como a ti te gusta, porque a nosotros nos gusta hacer las cosas lo más fácil posible. Lo más sencillo y lo más rápido. Pero es muy importante que cuando Dios dice, también nos dice lo que tenemos que hacer. Y hay que hacerlo como Dios manda. Y eso es lo que cuesta. Ahí está el gran problema de la cristiandad. Que nos gusta hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. No como Dios manda. Pero Dios dice que tenemos que hacer las cosas para que nos vaya bien como Él manda.
Así que Abraham tenía que poner atención a lo que Dios le decía que tenía que hacer. Y es interesante que esta historia nos dice que Abraham hizo justamente lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Así que Abraham empezó a hacer lo que Dios mandaba. Él había vivido de espaldas a Dios haciendo lo que le daba la gana. Ahora Abraham tenía que aprender a obedecer a este Dios que se había revelado en su vida. Hermano, si usted quiere ahora alcanzar las promesas, las bendiciones de Dios, tendrá que ponerse en marcha. Y a partir de ahora no puede hacer lo que a usted se le antoja. Usted tiene que hacer lo que Dios manda. Porque si no hace lo que Dios manda, no va a haber bendiciones. ¿Por qué Dios demanda estas cosas? Dios quería revelarse especialmente aún más sobre la vida de Abraham. Si Abraham no sacrificaba los animales, Dios no se iba a manifestar. Cuando nosotros dejamos de obedecer, hermanos, Dios no se revela como debe de revelarse en nuestra vida. Entonces sufrimos nosotros las consecuencias. Cuando Abraham tomó los animales que Dios le dijo que tenía que sacrificar y de la forma que tenía que hacerlo, fíjese, hermano, Dios le dice, parte los animales por medio y pon una parte frente a la otra. Señor, ¿qué sentido tiene esto? Está bien que yo sacrifique los animales, pero que yo ponga ahora y me manda que yo empiece a enganchar ahí en unos palos, yo qué sé lo que utilizó, y un animal frente al otro animal, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué lógica tiene eso? Tú no te metas en la lógica, porque Dios no se mueve por la lógica, Dios se mueve a través de la obediencia de la persona. El asunto no está en que tú y yo pongamos las cosas como a nosotros nos parece. Dios ha dicho que tienes que hacerlo así y tenemos que hacerlo así, se acabó. Él tiene siempre la razón y nosotros no la tenemos. Por tanto, cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, venimos a aprender lo que tenemos que hacer. Porque si no lo hacemos, no nos irá bien. Porque claro, nos gustaría venir a la iglesia, ay Señor, bendice mi vida, y me voy ya con el bolsillo lleno. Pero ¿verdad que no funciona? Porque no veo ninguno que se haya vuelto rico de esa manera. Que tenemos buenos deseos de enriquecernos a la forma que nosotros pensamos que podemos conseguir las cosas. Bueno, esos son buenas intenciones y buenos deseos que tenemos, pero no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Será porque no estamos haciendo las cosas como Dios manda. Así que tenemos que poner atención lo que Dios ordena que debemos de hacer. Si queremos que las bendiciones de Dios vengan a nuestra vida. Todos tenemos necesidad. Y todos podemos alcanzar la bendición. Pero Dios no se mueve a través de la comodidad. Amigo. Señor, dame dinero para que yo pueda vivir tranquilo. Señor, dame esto para que yo sea más feliz de lo que soy. Bueno, claro, nosotros marcamos las normas como viene la felicidad y como las cosas van bien. Pero Dios desde arriba dice, no, es que así no funcionan. Funcionan como yo mando. Porque siempre nosotros somos los que mandamos a Dios. No estamos dispuestos a obedecer a Dios. No, nosotros mandamos a Dios. ¿Verdad? Señor, tú tienes que hacer las cosas de esta manera. Pero la Biblia dice que es Dios el que da las órdenes y nosotros obedecerlas. Tenemos que invertir el orden porque estamos desordenados. Muchas veces estamos desordenados y por eso no funciona. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas yo las voy a dar como añadidura. Pero nosotros decimos, no, Señor, dame primero las cosas y después, si tengo tiempo, te buscaré. No, el principio es, busca primero el reino de su justicia y yo te daré las demás cosas. No, Señor, si yo no necesito la iglesia, no necesito leer tu palabra, no necesito orar. Yo lo que quiero es que tú me bendigas.
Y venimos a la iglesia, pastor, ora para que Dios me dé un trabajo. Pastor, mira que estoy enfermo. Pastor, mira. Y el pastor se cansa de orar y no sucede nada. Muchas veces, otras veces sí. ¿Verdad? Pero claro, yo no tengo nada para daros. Es Dios que puede daros. Es ser el que reparte las bendiciones, hermano. Que nosotros tenemos que orar, claro, usted tiene que orar, yo también. Pero el que da la bendición es Dios. Y la palabra nos dice que la bendición viene con la obediencia a su palabra. Así que vamos a tener que pagar un precio si queremos. No nos debemos de equivocar porque no tienes que pagar ningún precio para ir al cielo, para ser salvo, porque Cristo ya lo pagó. Amén. En ese aspecto ya está resuelto. Y cuando uno confiesa sus pecados sinceramente y se arrepiente de ellos, Dios le perdona y le justifica y le limpia y le separa y le hace parte de su familia. Pero después queremos las bendiciones que necesitamos y esa hay que pagar un precio. ¿Estamos dispuestos, hermano, como Abraham, a pagar el precio? Porque Abraham pues ya ha dicho, Señor, ya lo haré mañana. Así decimos los cristianos. Mañana. Hoy no. O dentro de un tiempo. Hay tiempo para estas cosas, decimos. Tanta prisa no hace falta, tanta prisa. No, mire, pues eso parece un poco fanatismo, tanta prisa. No seamos fanáticos, eso es una excusa para no trabajar, ¿sabes? Obedecer la palabra de Dios no es ser fanático, es ser responsable. ¿Amén? Aquí hay diferencia. Pero claro, los comodones, la gente rápidamente dice, no, eso es fanatismo. ¿Pero es por qué? Porque no queremos hacer lo que Dios manda y entonces nos excusamos con que eso es fanatismo. Usted ha oído esa canción muchas veces en su familia, en los cristianos, ¿la ha oído? Sí, te van a decir, eso es fanatismo, hermano, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Eres un fanático. ¿No te cansas de ir a la iglesia? Te dice. Pues mira, ¿cómo me voy a cansar de estar con Dios? ¿Verdad? Así que Abraham colocó los animales como Dios le mandó y tuvo cuidado no partir las aves, porque las aves no se tenían que partir. Nosotros si nos manda algo lo destrozamos todo. A veces vamos más allá de lo que Dios nos pide y otras veces no llegamos ni a la mitad y otras veces no hacemos nada. Hay que partir uno y otros hay que dejarlos enteritos. Pero para eso hay que estar atentos a lo que Dios manda. Es muy importante oír y poner atención a lo que Dios dice para no equivocarnos a hacer las cosas. Y Abraham pues obedeció, amén. Él obedeció. Así que él lo único que hizo actuó en obediencia y eso se le llama fe también. Actuar en obediencia se le llama fe, porque la fe es obediencia. Obedeció, mostró fe en Dios. No importa, aunque te pida a Dios una cosa ilógica. Mire, hermano, el otro día estaba estudiando la historia del profeta, ¿cómo se llama este profeta? Ahí me acuerdo. Oseas. Un buen día Dios le dice a un profeta, anda y cásate con una mujer adúltera. El profeta diría, ¿qué? No dijo ¿qué? A lo mejor lo pensó. Fue y agarró a la mujer adúltera y se casó con ella. A veces Dios nos va a pedir cosas que no entendemos. A ver, no se vayan a casar por ahí con adúlteras. Eso se lo pidió Dios. Si un día Dios te lo pide a ti, pero ten cuidado, no vayamos a justificarnos porque la Biblia dice que en una ocasión Dios le pidió a uno de sus profetas, porque recuerda que en ese caso Dios tenía un plan y era mostrarle la condición del pueblo, que era un pueblo adúltero.
Y quería mostrarle al profeta la condición en la que se encontraba el pueblo, que estaba adulterando espiritualmente. Y lo hizo. Él se puso en marcha. Bueno, la verdad es que esto no tiene lógica, que Dios me pida que yo me case con una mujer adúltera. Pero Oseas lo hizo y se casó. Se casó con ella. Bueno, unos dicen que ella era adúltera, otros dicen que Dios sabía que se iba a volver adúltera. Entonces no vamos a entrar en polémica. El asunto es que se casó con una mujer que le abandonó, que se fue con otro, que volvía. Era una de cabeza ligera de esta. A veces, hermano, Dios pide cosas, pero si uno hace lo que Dios manda, las cosas funcionan. Fe. Así que el versículo 11 nos dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham los espantaba. Hombre, después del trabajo que el hombre y el sacrificio que había hecho, que ahora vengan los animales y se lo coman. Oye, esto también conlleva, porque mira que las aves son pesadas, ¿eh? ¿Tú has visto las aves? Cuando ven un cuerpo muerto, vienen como aves de rapiña. Me imagino que empezaron a venir aves de todas partes, porque cuando los cuervos y los bichos de rapiña huelen que hay un ave, un animal muerto, yo no sé cómo los huelen, lo ven, pero vienen a cientos. Así que menudo trabajo tuvo Abraham en ese rato, ese tiempo. Hermano, ¿sabe que esto puede representar esos pensamientos que vienen a nosotros? Y que hay una lucha de pensamiento. Aves de rapiña, hay que distinguirlos, amén. Que vienen a devorar, a absorber nuestro pensar. Vienen los pensamientos ahí a minarnos la mente para que no busquemos a Dios. Porque Abraham podía cansarse, porque ahí te ve que tuvo una lucha tremenda y encima le vino un sueño. Porque cuando uno se pone en las cosas espirituales es cuando mejor duerme uno. Mire, está todo el día viendo la tele o viendo lo que sea y no se duerme, escuche, pero se pone a orar. ¿A que sí? Es que no duerme uno en toda la noche. Hay gente, hermanos, que no duerme, pero oiga, se ponen a orar y un somnífero. Se duerme. Se ponen a leer la Biblia, se aburren y se duermen. Y eso le pasó a Abraham. Cuando él empezó a hacer lo que Dios le mandó, le venía un sueño ahí y encima era ahí por la tarde, que a lo mejor viene el sueño. Pero Abraham tuvo que estar ahí porque no podía permitir que esas aves de rapiña le robaran la bendición. Porque Dios le había dicho algo y a través de eso Dios le iba a bendecir. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando vienen esos pensamientos de rapiña? Hay que luchar contra ellos, hermano. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Y hay que apartarlos de nuestra mente para que no entren en el corazón. Hay que ahuyuntarlos, hay que alejarlos lo más lejos posible. Si hace falta, coge un palo. Me imagino que Abraham cogió un palo y le dio cada palazo a los buitres. Son buitres devoradores los pensamientos que el diablo, los dardos del enemigo que lanza sobre nuestra mente. Nos empieza como los pájaros. ¿Sabe que los pájaros empiezan a revolotear sobre un arbolito? Y ahí primero ven bueno, es cómodo este arbolito. Porque ellos no llegan ya con el palo en la boca. Primero ven dónde van a anidar. Imagínense que usted tiene un arbolito en la misma puerta de la casa. Y usted deja que un pájaro anide ahí justamente. Menudo problema va a tener después. Se va a pasar el tiempo limpiando o va a tener que matarlos, echar los huevos a tierra o matar los pajarillos. Y ya ves tú que después se multiplica y los excrementos se multiplican también.
Así que, ¿qué hay que hacer? Cuando uno ve el pajarillo hay que sacudir alguna vez que otra para que el pájaro se busque otro árbol, lejos de la casa. Y así tenemos nosotros que hacer con los pensamientos, aquellos pensamientos que quieren anidar, que son negativos. Hay que sacudirlos y que se vayan. Porque el pensamiento está ahí y va a venir, bueno y malo. Pero tú y yo podemos evitar que anide en nosotros. Y Abraham no dejó que las aves se apoderaran del sacrificio, que era para Dios. Y hermano, nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo nuestro ser dice que pertenece a Dios. Amén. Y como Abraham obedeció y como Abraham luchó, pues la bendición vino. Porque a media tarde empezó a manifestarse una tremenda luz entre los animales. Amén, dice este pasaje. ¿Lo ha leído este pasaje alguna vez? Una luz como un rayo que se pasaba. ¿Y quién era ese? Era Dios, manifestado de esa manera. Y ahí empezó Dios, ¿no? A hablar, dice, ¿no? Y los versos siguientes. A la caída del sol cayó, me dice, y a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sueño, y el temor y una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en la tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Fíjese que Dios le reveló en ese día el plan y el propósito que tenía con su pueblo. Abraham sabía que Israel iba a estar 400 años esclavo en Egipto, en tierra ajena. Y ahí fue que Dios se lo reveló. Ahora es interesante, hermano, porque Dios dice que para revelarle estas cosas, pues tuvo que anular lo que es las puertas del cuerpo. Porque hay cosas, hermano, que no podemos entender por la vía por la vía natural, por las emociones en el sentido, por las cosas como puede ser el oído, el tacto, sino que tuvo que entrar en un profundo sueño y Dios le habló ahí a través de una experiencia. Pues muchas veces tenemos sueños, ¿verdad? Y tenemos visiones, ¿no? Y es Dios que nos está hablando a través de ellas. Amén. Por tanto, si en algún momento usted está en sueño y empieza a tener un sueño, una visión y empieza a mostrarle a Dios cosas, pues es muy importante. En este caso dice que Abraham en este sueño empezó a tener unas experiencias y Dios empezó a revelarle. A través de esa visión, Abraham pudo ver a su pueblo que iba a ser esclavo 400 años en tierra ajena. Cosas que ocurrió en la época, empezó con la entrada de José en Egipto. ¿Y qué dice Hechos de los Apóstoles? Que el pueblo de Israel estuvo unos 420 o 30 años, ¿no? 400 y pico años en Egipto. Y después Dios los visitó y los sacó. Y bueno, aquí dice que después Dios los visitaría y los sacaría. Por tanto, fíjese cómo Dios reveló el propósito y el plan futuro que Dios tenía con su pueblo. Todavía, hermanos, Abraham no tenía descendientes. Me parece, ¿no? Todavía Abraham andaba con su esposa. No sé si ya había nacido Isaac, creo que no, ¿verdad? No había nadie. Pero Dios le reveló que de él iba a salir un gran pueblo, hermano. Por tanto, vemos cuántas bendiciones tenía Dios para Abraham, aunque también tenía que pasar por grandes pruebas su pueblo. ¿Amén? Pero sabemos que todo eso nos ayuda bien a los que amamos a Dios, porque Dios está ahí para ayudarnos y para bendecirnos. Amén. Así que vemos que ¿por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué Dios le trajo todas estas visiones y todas estas experiencias? Porque Abraham obedeció la palabra, porque Dios le dijo algo a Abraham y Abraham lo puso en práctica. ¿Cómo realmente podemos abrir una vía de bendición? Obedeciendo a Dios.
Si obedecemos lo que Dios nos dice, las puertas de la bendición están abiertas. Si nos cerramos a obedecer, las puertas siguen cerradas, hermano. Es muy importante. Hay cosas que Dios nos da soberanamente, nos las da porque Él quiere, pero hay otras cosas que están sometidas a la obediencia a la palabra. Amén. Así que en todos los aspectos procuremos, hermano, como Abraham, obedecer lo que Dios nos dice y hacer las cosas como Dios manda, porque así es como funciona y como Dios obra, y Dios obra a través de la confianza que tenemos en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas una vez más esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús.